En este video conocerás a 10 de los magos oscuros más poderosos y temidos que jamás hayan existido. Estos magos, además de ser extremadamente talentosos, eran increíblemente crueles. Algunos sembraron terrores inimaginables, superando incluso las atrocidades de Voldemort y Grindelwald. Entre ellos, hay portadores de la varita de Saúco, responsables de la creación de algunos de los hechizos más oscuros e insanos de la historia, e incluso creadores de maldiciones imperdonables, marcando sus nombres en el lado más oscuro de la magia. No los clasificaremos, ya que no conocemos todos sus actos. Sin más preámbulos, comencemos. En el 10º lugar, tenemos a Merlín el Maligno, un mago oscuro de sangre pura, que vivió entre los siglos V y XV. Conocido por su extrema dedicación a las artes oscuras y sus retorcidos experimentos mágicos, era temido no solo por su poder y crueldad, sino también por su apariencia macabra. Merlín tenía una piel grisácea y escamosa, similar a la de un cadáver, probablemente como consecuencia de su constante uso de magia oscura. Su apariencia aterradora se complementaba con una larga capa verde oscuro y una varita única con un gancho en el extremo, que utilizaba en sus rituales oscuros. Los experimentos de Merlín no solo eran siniestros, sino que también influyeron en la creación de muchos hechizos oscuros, maldiciones y abominaciones que se extendieron durante la era medieval. Se cree que su apariencia inhumana fue el resultado directo del impacto de la magia oscura en su cuerpo, ya que se sabe que el uso prolongado de tales magias puede corroer tanto el físico como el alma de un mago. A pesar de su muerte, el legado de Merlín continuó acechando al mundo mágico, con sus hechizos aún recordados y temidos. En reconocimiento a su habilidad mágica, aunque oscura, Merlín el Maligno fue inmortalizado en una carta de ranas de chocolate, asegurando que su infamia perdure por generaciones. En el 9º lugar, tenemos a Gormlaith Gaunt, una bruja de sangre pura irlandesa famosa por ser la tía de Isolde Sayre, la fundadora de la escuela de magia y hechicería Ilvermorny. Gormlaith asistió a Hogwarts y, como era de esperar, fue seleccionada para Slytherin debido a su ferviente creencia en la supremacía de la sangre pura. Su odio por los nacidos de Muggles y cualquiera que se opusiera a sus puntos de vista extremistas era tan intenso que la llevó a asesinar a su propia hermana y cuñado, los padres de Isolde, en un acto cruel y despiadado. Al igual que Voldemort, Gormlaith compartía una incapacidad para sentir amor, lo que la hacía aún más fría y distante. En el 8º lugar, tenemos a Egberto el Egregio, el primer propietario histórico conocido de la varita de Saúco. Este mago, cuyas acciones violentas y agresivas dejaron profundas marcas en el mundo mágico, utilizó la varita para aterrorizar el sur de Inglaterra durante la Alta Edad Media, difundiendo el miedo con su magia oscura. Egberto fue descrito como excepcionalmente agresivo y ambicioso, yendo más allá de los límites de la magia tradicional, con el poder de la legendaria varita. Creía que la varita de Saúco era más que una simple herramienta. Era su maestra, una aliada que le permitía explorar nuevas fronteras de la magia. Con este poder, Egberto fue responsable de la creación de numerosos hechizos y maldiciones oscuras, muchos de los cuales permanecieron durante siglos, como ejemplos de las artes más oscuras. Su obsesión por la varita y la magia oscura lo hicieron aún más temido y respetado entre los magos de su tiempo. Sin embargo, su destino estuvo marcado por la traición. Egberto fue asesinado por su propio hijo, quien lo encerró en un sótano en un intento de apoderarse de la varita de Saúco y heredar el poder que confería. Con su muerte, la varita pasó por muchas manos a lo largo de los siglos, incluyendo a magos como Gregorovich, Gellert Grindelwald y, eventualmente, Albus Dumbledore. No obstante, Egberto siempre será recordado como uno de los primeros en usar la varita de Saúco para el mal. En el 7º lugar, tenemos a Loxias, cuya historia es similar a la de Egberto.
Fue un mago oscuro, conocido por su terrible legado y la crueldad con la que utilizó la legendaria varita de Saúco, uno de los artefactos más poderosos de la historia mágica. Llamó a la varita con el temible nombre de Varita de la Muerte, debido a su historial de matar a numerosos oponentes mientras la poseía. La sed de poder de Loxias era insaciable, y su reputación como un mago despiadado lo hizo temido y odiado por muchos. Durante el tiempo que sostuvo la varita, se convirtió en una verdadera fuerza destructiva, esparciendo el terror y conquistando enemigos. Su habilidad para dominar la magia oscura lo consolidó como uno de los magos más aterradores de su tiempo, llevando a muchos a desear su muerte y anhelar, según Dumbledore, el destino final de Loxias fue tan oscuro como su vida. Finalmente, fue eliminado por su propio hijo en un intento desesperado por apoderarse de la varita de Saúco. Esta traición familiar marcó el final de Loxias, pero su nombre sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de tratar con las fuerzas más oscuras de la magia. En el sexto lugar, hablaremos de Ecrisdis, un mago oscuro conocido tanto por su inmenso poder como por su crueldad en el siglo XV. Ecrisdis utilizó sus habilidades oscuras para construir la prisión de Azkaban, que inicialmente sirvió como su fortaleza privada. Su maldad era tan grande que atraía a marineros muggles a su refugio aislado solo para torturarlos y asesinarlos brutalmente. Tras la muerte de Ecrisdis, los hechizos que ocultaban la fortaleza se disiparon, revelando su existencia al Ministerio de Magia. Cuando los magos finalmente exploraron el lugar, el horror que encontraron fue tan grande que se negaron a divulgar lo que habían visto. La magia oscura impregnada en el lugar había atraído a los dementores, quienes pronto hicieron de Azkaban su hogar. Hubo debates sobre destruir Azkaban, con algunos argumentando que el lugar era malvado y debía ser erradicado. Sin embargo, el temor a que los dementores buscaran venganza si perdían su hogar impidió esta decisión. Además, los expertos advirtieron que la estructura mágica de la prisión podría reaccionar violentamente si se destruía. Con la creación del Estatuto Internacional del Secreto en 1692, el Ministerio de Magia necesitaba un nuevo lugar para confinar a magos peligrosos, y Azkaban, ya temido y casi imposible de escapar, se transformó en una prisión oficial. Durante siglos, la prisión permaneció sin cambios, hasta que, bajo el liderazgo de Kingsley Shacklebolt, los dementores fueron finalmente reemplazados por aurores, haciendo de Azkaban un lugar más seguro y humano. En el quinto lugar hablamos de Morgana Le Fay, una bruja legendaria y temida, conocida como la hermana del rey Arturo y la mayor enemiga de Merlín. Su habilidad con la magia oscura la convirtió en una figura mítica, envuelta en misterio y poder. Muchos creen que fue ella quien creó una de las maldiciones más mortíferas del mundo mágico, el Avada Kedavra, la maldición asesina. Aunque esta teoría no está confirmada, su asociación con la magia negra es innegable. Morgana Le Fay sigue siendo un símbolo de poder y traición, una figura que siempre desafió a los magos más grandes de la historia. En el cuarto lugar hablamos de Herpo el Loco, uno de los magos oscuros más antiguos e influyentes de la historia, con un legado oscuro que persiste hasta el día de hoy. Es ampliamente conocido por crear el primer Horrocrux, un acto de magia oscura que permite la inmortalidad al dividir el alma y almacenarla en un objeto. La creación de esta terrible magia marcó el comienzo de una práctica que sería temida y condenada por generaciones. Herpo es considerado el pionero de esta forma de magia oscura, y muchos creen que fue el único en comprender completamente los secretos más profundos de los Horrocruxes. Además, Herpo también es responsable de crear la primera basilisco, una criatura mortal con una mirada capaz de matar al instante. Logró esta hazaña a través de una magia compleja, incubando un huevo de gallina bajo un sapo.
El basilisco se convirtió en una de las criaturas más temidas del mundo mágico, asociada con la muerte y la destrucción. Con su mente perversa y su genio para el lado más oscuro de la magia, Herpo dejó un legado que inspira terror incluso entre los magos más poderosos. Su habilidad para manipular las artes oscuras lo convirtió en uno de los magos más peligrosos de todos los tiempos, posiblemente el creador de algunas de las magias más siniestras jamás conocidas. En el tercer lugar, discutimos a Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores de Hogwarts. No siempre fue visto como un mago oscuro. Inicialmente, desempeñó un papel crucial en la creación de la casa que lleva su nombre, idealizándola para acoger a estudiantes ambiciosos y astutos. Al principio, fue un gran amigo de Godric Gryffindor y los otros fundadores, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff, compartiendo con ellos la visión de fundar una escuela donde jóvenes magos y brujas pudieran desarrollar sus habilidades mágicas. Sin embargo, con el tiempo, el prejuicio de Salazar contra los magos nacidos de Muggles comenzó a crear una brecha entre él y sus colegas. Creía que solo aquellos de sangre pura deberían tener el derecho de estudiar en Hogwarts, temiendo que los nacidos de Muggles pudieran representar una amenaza para la comunidad mágica. Esta visión llevó a desacuerdos con los otros fundadores, especialmente con Godric Gryffindor, culminando en su partida de la escuela. Antes de dejar Hogwarts, Salazar Slytherin selló un oscuro secreto en los corredores de la escuela. Escondió un basilisco en las profundidades de la Cámara de los Secretos, destinado a ser despertado solo por su verdadero heredero, con el objetivo de purgar la escuela de aquellos que consideraba indignos. Este acto oscuro solidificó su reputación como un mago con intenciones siniestras. Más allá de sus controvertidos actos, Slytherin era conocido por dominar magias antiguas, extremadamente poderosas y complejas. Muchos creen que Hogwarts fue construida utilizando estas magias arcanas, que hace de Hogwarts un lugar único, lleno de secretos y defensas que resisten el paso del tiempo. La habilidad de Slytherin para manejar estos hechizos antiguos lo colocó en una categoría rara de magos, capaces de manipular fuerzas más allá del conocimiento común. En el segundo lugar, tenemos a Voldemort, originalmente conocido como Tom Marvolo Riddle, considerado uno de los magos oscuros más temidos de todos los tiempos. Su obsesión por el poder y la inmortalidad lo llevó a crear no uno, sino 7 Horrocruxes, una hazaña sin precedentes en la historia de la magia negra. Cada Horrocrux era un fragmento de su alma, lo que lo hacía prácticamente indestructible, asegurando su supervivencia incluso después de que su cuerpo fuera destruido. Voldemort también fue indirectamente responsable de la muerte del mago más poderoso de todos los tiempos, Albus Dumbledore. Aunque no fue él quien lo mató directamente, sus acciones llevaron al debilitamiento de Dumbledore después de que el mago fuera envenenado por una de sus maldiciones, contenida en uno de los artefactos Horrocruxes. La influencia y el miedo que Voldemort extendió por todo el mundo mágico contribuyeron significativamente a la caída del líder de Hogwarts, considerado el único capaz de derrotarlo. Voldemort no solo causó un período de oscuridad, sino 2. Fue el principal instigador de la Primera Guerra Mágica, cuando intentó dominar el mundo mágico e imponer su visión de la supremacía de la sangre pura, aniquilando a cualquiera que lo desafiara o no encajara en sus estándares. Después de su primera caída, regresó para iniciar la Segunda Guerra Mágica, aterrorizando una vez más a magos y muggles, estableciendo un reinado de terror. Sus seguidores, los mortífagos, extendieron el caos, pero fue Voldemort quien comandó cada movimiento oscuro, dando forma a las guerras que marcaron el siglo. Voldemort será recordado como el mago que llevó al mundo mágico al borde de la destrucción con sus ambiciones y crueldades sin límites, desafiando y alterando la historia de la magia, dejando profundas cicatrices y recuerdos de terror que nunca serán olvidados. En el primer lugar,
tenemos a Gellert Grindelwald, uno de los magos oscuros más talentosos y carismáticos de la historia. Conocido por su habilidad excepcional con la magia y su carisma manipulador, creía en la supremacía de los magos sobre los muggles, proponiendo un mundo donde los seres mágicos gobernarían abiertamente, obligando a los muggles a someterse o ser eliminados. Grindelwald fue el primero en poseer la varita de Sauco después de una serie de duelos y traiciones, utilizando su poder para difundir su ideología. Estableció una fortaleza en Europa Central, donde planeaba iniciar una revolución mágica. Su influencia fue tan grande que logró reclutar a muchos seguidores para su causa, incluyendo jóvenes magos idealistas que creían en su visión de un mundo mágico unificado y dominante. Sin embargo, su reinado de terror fue interrumpido por la intervención de Albus Dumbledore, su antiguo amigo y eventualmente su mayor adversario. El duelo entre los dos es considerado uno de los más épicos de la historia mágica, culminando en la derrota de Grindelwald y su encarcelamiento en Nurmengard. A pesar de su derrota, el legado de Grindelwald como un mago visionario, aunque perverso, persiste, recordando al mundo mágico los peligros del poder descontrolado y las ideologías extremistas. El impacto duradero de Grindelwald en el mundo mágico es notable. Logró algo que pocos magos se atreverían a intentar: conquistar la legendaria varita de Sauco, una de las 3 reliquias de la muerte, lo que lo hizo casi invencible en los duelos. Grindelwald usó este poder para construir un ejército de seguidores con el ambicioso objetivo de transformar radicalmente el mundo. Su plan no era solo mantener oculta la existencia de los magos a los muggles, sino exponer la magia al mundo entero, colocando a los magos como líderes supremos. Para Grindelwald, los magos ya no deberían esconderse, sino gobernar sobre los muggles, a quienes consideraba inferiores. Su ideal de «por el bien mayor» reflejaba su creencia de que el dominio de los magos llevaría a un mundo más justo, donde aquellos con habilidades mágicas controlarían el destino de la humanidad. Esta visión sedujo a muchos seguidores y extendió su dominio por Europa, dejando miedo y devastación a su paso. Uno de los momentos más impactantes de su historia fue su larga y complicada rivalidad con Albus Dumbledore, quien en su juventud había sido su amigo. Grindelwald fue el único mago lo suficientemente valiente como para enfrentarse a Dumbledore en duelos, no solo una vez, sino al menos 3 veces. Sus batallas se volvieron legendarias, descritas como enfrentamientos de proporciones épicas. A pesar de su habilidad extraordinaria y la ventaja de empuñar la varita de Sauco, Grindelwald fue finalmente derrotado por Dumbledore en el duelo final en 1945, un enfrentamiento que se convirtió en una de las mayores leyendas del mundo mágico. Incluso después de su derrota, Grindelwald siguió siendo una figura importante, encarcelado durante años en su propia fortaleza, Nurmengard. Será recordado como uno de los magos más poderosos e influyentes que jamás haya existido, alguien cuya ambición y visión de un nuevo mundo casi cambiaron el curso de la historia mágica para siempre.